Nivel 4, comenzamos con las clases del curso de trigonometría. El tema que vamos a hacer el día de hoy es resolución de triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que debemos saber para este tema es lo siguiente. Para calcular un lado, referente a un ángulo en un triángulo, debemos de aplicar lo siguiente. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos a ver. Vamos a suponer, ya, son tres casos. En el primer caso yo tengo el ángulo, ya, yo le voy a poner alfa, y tengo este lado, le voy a poner x, ¿de acuerdo? Tengo esto y tengo esto, necesito calcular estos dos. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, por esta vez vamos a hacer, ya, pasito a pasito, para que entiendan. Le ponemos, ya, lo siguiente. Lo que quiero es cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiero es cateto opuesto. Pero ¿qué tengo como dato? Tengo la hipotenusa, ¿ven? Lo que quiero, cateto opuesto, lo que tengo como dato es la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me da cateto opuesto entre hipotenusa? Me da el seno. Entonces, esto de aquí sería el dato que tienes, x por el seno ¿de qué ángulo? De alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, profe, ¿y el otro? ¿Qué es lo que quiero? Cateto adyacente. ¿Qué es lo que tengo como dato? Hipotenusa. Esto será al dato que tengo, x por, ¿qué razón me da? Coseno de el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se calcula los dos lados referente a un dato y un ángulo. Vamos ahora al segundo caso. Tengo el ángulo y ahora tengo este lado. Y necesito calcular esto y esto. Comenzamos. ¿Qué es lo que quiero? La hipotenusa. Pero ¿qué es lo que tengo como dato? El cateto opuesto, ¿ve? Entonces, ¿qué razón trigonométrica me da? Al dato que tengo por hipotenusa entre cateto opuesto sería cosecante, ¿de qué ángulo? Del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Listo. Vayamos ahora a calcular el otro lado. ¿Qué es lo que quiero? Cateto adyacente. Pero ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo como dato? El cateto opuesto. Entonces, esto será al dato que tenía, x por cateto adyacente entre cateto opuesto, me da la cotangente del ángulo alfa con el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y por último, vayamos al tercer caso. Tengo el ángulo alfa y ahora tengo este dato. Vayamos entonces a calcular lo que está al frente. ¿Qué es lo que quiero? El cateto opuesto. ¿Y qué es lo que tengo como dato? El cateto adyacente. ¿Qué razón me dará? Entonces, x por cateto opuesto entre cateto adyacente me da la tangente del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la hipotenusa. Necesito lo que quiero, la hipotenusa, sobre lo que tengo. ¿Qué tengo? Cateto adyacente. Entonces, esto será al dato x por hipotenusa entre cateto adyacente me da la secante del ángulo alfa. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, de esa manera se calcula los lados, ¿ya?, que falta referente a un ángulo y a un lado que te dé. Y como dato también que vamos a utilizar en la práctica sería el área de un sector, ¿ya?, de una área de un triángulo cuando tú tienes los dos lados y tienes un ángulo al medio. Entonces el área es A por B dividido entre 2 multiplicado por el seno del ángulo que está entre los dos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces con esta teoría comenzamos a hacer la parte de la práctica. ¿De acuerdo? Vayamos al ejercicio número 1. Te pide calcular cuánto vale esta distancia x para nosotros en función de alfa, teta y n. Entonces, para calcular el valor de x necesito este dato o este dato. No tengo.
Entonces trabajo con este triángulo y calculo lo que necesito, ¿ya? Vamos entonces, vamos a hacerlo por pasitos. En este triángulo, ¿qué es lo que quiero? El cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiero es cateto adyacente. ¿Qué es lo que tengo como dato? La hipotenusa. Entonces, este lado valdrá M por cateto adyacente entre cateto adyacente entre hipotenusa me da el coseno. ¿De qué? Del ángulo alfa. Eso es lo que estamos trabajando aquí. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí calculamos el valor de X. ¿Qué es lo que quiero? El cateto opuesto. Lo que quiero es cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo como dato? El cateto adyacente. ¿Listo, chicos? Entonces, para nosotros el valor de X va a ser igual. Primero al dato que tienes, que vendría a ser M por el coseno del ángulo alfa por todavía, ¿qué razón me da lo que acabó? Cateto opuesto entre cateto adyacente, me da la tangente ¿de qué ángulo? Del ángulo teta. Y entonces para nosotros eso sería el valor de X. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vayamos a la número 3. En la número 3 me pide calcular cuánto vale AD. Si AD vale M y nos da este ángulo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, atentos. Para yo calcular el valor de X en este triángulo necesito este dato o este dato. Yo no tengo, pero puedo calcular. En el triángulo grande, con este dato y este ángulo, puedo calcular esto de aquí. Entonces calculemos. Primer caso, en el triángulo grandote, ¿qué es lo que quiero? Cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Cateto adyacente. ¿Y qué es lo que tengo como dato? La hipotenusa. Entonces, este lado será al dato que tengo, que es M por... ¿Qué razón me da cateto adyacente entre hipotenusa? El coseno ¿de qué ángulo? De alfa. ¿De acuerdo? Listo. Ya tengo este dato. Ahora juego aquí. En este triangulito, aunque sea lo vamos a hacer así, en este triangulito, ¿qué es lo que quiero ahora como dato? El cateto adyacente también, ¿no? Lo que quiero es cateto adyacente. ¿Y qué es lo que tengo como dato? La hipotenusa. Entonces, el valor de X para nosotros va a ser igual al dato que tengo, que vendría a ser M por el coseno del ángulo alfa por todavía cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué me da? Coseno. ¿De qué? ¿De qué ángulo? Estamos trabajando también con el ángulo alfa. Entonces, X va a ser igual a M por coseno de alfa coseno al cuadrado de alfa. Y eso vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio número 3. ¿Ya, chicos? A ver, chicos, en la número 5 me pide calcular cuánto vale X. Si este ángulo vale teta y eso vale 45 y este lado vale A. Para calcular X necesito en función de teta y A. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ve? Vamos a completar algunas cosas que necesitamos. Si esto vale 90 y esto 45, este angulito entonces vale 45. 45 y 45 isósceles. Si este lado vale A, entonces este lado, ya yo lo voy a poner así, este lado también debe valer A. ¿De acuerdo? Porque es 45 y 45. Esto vale A y eso también vale A. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Atentos. Voy a utilizar este punto D y voy a trazar una altura hacia BC, ¿ya? Una altura hacia BC y otra altura hacia AB. ¿De acuerdo? Trazamos eso. Entonces, miren lo que voy a encontrar yo aquí, ¿eh? Voy a completar algunas cosas para darnos cuenta. Si esto vale 90, esto es 45, esto también vale 45.
5. ¿De acuerdo? Eso me indica que este lado es igual a este lado. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vayamos ahora a la parte superior. Si este es 45, esto también vale 45, porque esto vale 90 grados. Entonces decimos que este segmento es igual a este segmento. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Ahora, una vez que tú tienes eso, hagamos lo siguiente. Miren, ¿ven? Me olvido un rato de esto, lo voy a borrar, ¿ya? Lo borro, ya sé que vale A. Me olvido y hago esto. Atentos, ¿ven? Si esto vale teta, ¿estamos de acuerdo? Y esto vale X, yo puedo calcular estos dos en función de X. ¿Listo? Entonces lo que hago es lo siguiente. Lo que quiero es cateto opuesto. Lo que tengo es la hipotenusa. Entonces, este ladito sería el dato que tienes X por el seno ¿de quién? De teta. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y lo mismo hago aquí, ¿ve? ¿Qué es lo que quiero? Cateto adyacente. ¿Qué es lo que tengo como dato? La hipotenusa. Entonces, aquí le vamos a poner el punto M, ¿ya? BM para mí tendría que ser al dato que tengo X por, ¿qué razón? Coseno del ángulo teta, ¿ya? Que esto ya por las puras lo hemos hecho. Acá nomás voy a trabajar. Profe, pero estos dos son iguales, ¿sí o no? Entonces esto valdría X seno del ángulo teta. Ahora, chicos, hace un rato yo lo borré, ¿no es cierto? Lo borré. ¿Cuánto valía todo esto? ¿Cuánto valía? Para nosotros valía A, ¿no es cierto? Valía A, ¿no? Porque este era A y este era A por ser 45 y 45, por eso lo había borrado. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es sumar, igualar a A. Digo, X coseno de teta más X seno de teta es igual a el valor de A. ¿Qué factorizo? Necesito X. Factorizo X. Ordenando sería seno de teta más coseno de teta. Todo es igual a A. X entonces para nosotros tendríamos lo siguiente. Todo A dividido entre seno de teta más coseno de teta. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser nuestra respuesta. Pero si esto lo quieres llevar arriba, simplemente tendríamos que el valor de X es igual a A multiplicado por el seno de teta más coseno de teta, todo a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería la respuesta en el ejercicio número 5. ¿Ya, chicos? Nada más así. ¿Ya? Ahora vayamos a la número 7. Nos pide calcular en términos de teta A, B y X. A ver lo que hacemos. Mírame. Esto es 90 más 90 es 180, ¿cierto? Entonces la suma de estos dos para completar el 360 es 180. Si yo le pongo aquí el valor de alfa más teta, para mí, ¿cuánto vale? 180. Chicos, y si yo esto lo levanto, ¿ya? Lo levanto hasta esto de aquí. La pregunta es, ¿cuánto vale este angulito? ¿Cuánto? Muy bien, chicos. Eso vale teta. ¿Por qué, profe? Porque alfa más teta era 180. Alfa más teta vale 180. Entonces lo que voy a hacer acá es ubicar este vértice y le voy a trazar una altura acá. ¿Ya? Es lo primero que hago. Listo. Una vez que yo he hecho eso, voy a trazar una altura de aquí. ¿Ya? Otra altura. Necesitamos calcular el valor de X. Listo, chicos, se acabó el problema. Miren, ven lo que vamos a hacer. Quiero calcular este ladito. Acá se ha formado un rectángulo. Necesito este lado. ¿Por qué? A ver, porque esta altura va a ser igual a esta altura.
esta altura yo puedo calcular con teta y a. Necesito este lado. ¿A qué será igual? Lo que quiero es cateto adyacente, ¿no es cierto? Y lo que tengo como dato, ¿quién es? La hipotenusa. Entonces, este segmentito será B por el coseno del ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora calculemos esta altura. Lo que quiero es el cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo como dato? La hipotenusa. Entonces, este ladito será el dato que tengo A por el seno ¿de qué ángulo? Del ángulo teta. ¿Listo? Ya tengo, ¿ve? Entonces, esta altura es igual a esta altura y calculo el valor de X. Haciendo la ecuación, X más B coseno de teta debe ser igual a ¿quién? A seno de teta. Para nosotros el valor de X vendría a ser A seno de teta menos B coseno de teta. ¿Ya, chicos? Entonces eso sería la respuesta del ejercicio número 7. ¿Ya? A ver, chicos, continuamos con la número 9. En la número 9 me pide calcular cuánto vale el lado del cuadrado en función de teta y m. ¿Ya? Entonces vayamos. Para nosotros, el lado del cuadrado lo voy a poner que valga x, esto también que valga x, y esto también que valga x. Por un momento lo dejo así, ¿ya? Pero ya sabemos que esto vale x, esto también vale x. Pero en el gráfico también nos damos cuenta de algo, presten atención. Este lado es igual a este lado. Entonces es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, recuerda, si estos dos lados son iguales, los ángulos también. Entonces este angulito para nosotros valdría teta. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda que estos dos son paralelos, ¿no es cierto? Son paralelos. ¿Por qué? Porque este es un cuadrado. Entonces este angulito vale teta y esto también vale teta. ¿Estamos de acuerdo? Por correspondencia. Luego hacemos un trazo. Por eso no le había puesto las medidas aquí. ¿Qué pasa si en un triángulo isósceles, bueno, no está tan perfecto, qué pasa si en un triángulo isósceles le trazo la altura? ¿Qué ocurre? A la base lo divide en dos partes iguales, ¿no es cierto? En dos partes iguales. Entonces, aquí viene lo bueno, ¿ve? Recuerda que todo era x, entonces para nosotros cada pedacito valdrá x medios y x medios. Listo, chicos, entonces con eso terminamos. Atentos lo que voy a hacer, ¿ya? En este triángulo, en el triángulo grande, con este dato m, con este ángulo, yo puedo trabajar cuánto vale la altura, ¿no es cierto? Entonces está fácil. Lo hacemos ya mentalmente. Lo que quiero es cateto opuesto. Y lo que tengo es la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa es el seno. Entonces todo esto valdrá m por el seno del ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Cateto opuesto entre hipotenusa es seno. Será m por el seno del ángulo teta. ¿Listo? Ahora vayamos acá. Este puntito de acá es bien importante. Esta distancia de aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? Que es lo mismo, que vendría a ser x. ¿Estamos de acuerdo? Me faltaría esta distancia para que la suma de los dos me dé m seno de teta. Entonces hay que calcular ese valor. Avancemos con verde. Atentos. Yo tengo este dato, ¿ah? ¿Qué es lo que quiero? Cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo como dato? Cateto adyacente. Opuesto entre adyacente, ¿qué me da? Tangente. Entonces este datito sería x medios por la tangente de teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Lo que quiero, cateto opuesto. Lo que tengo como dato, cateto adyacente.
opuesto entre adyacente me da tangente. ¿Estamos de acuerdo? Sería x medios el dato que tengo por la razón. Una vez que ya tú tienes eso, simplemente sumamos. X más x medios por la tangente de teta va a ser igual a todo, que vendría a ser m seno de teta. ¿De acuerdo? Listo. Lo que voy a hacer es multiplicarles a todos por 2. Por 2 sería 2x más por 2 y 2 se va, te queda x tangente de teta. Por 2 sería 2m seno de teta. Como tú quieres el valor de x, factorizo x. X me quedaría ordenando tangente de teta más 2. Y todo es igual a 2m seno de teta. Y acá viene lo bueno y es tu respuesta. Que el valor de x va a ser igual a 2 veces m seno de teta dividido entre la tangente de teta más 2. Y chicos, eso vendría a ser nuestra respuesta. ¿Ya? Así de fácil, ¿ven? Y vayamos a la número 11. Me pide calcular el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Ya? Lo hacemos rápido, a ver. Lo que quiero cateto opuesto, lo que tengo es hipotenusa. Entonces esto vendrá a ser Q, ¿por quién? Opuesto entre hipotenusa, ya, hay que acostumbrarnos, ¿ya? Seno del ángulo alfa. Calculamos aquí Q por cateto adyacente, es lo que quieres, y tienes por dato la hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa sería el coseno del ángulo alfa. Sumando todos, tendríamos aquí de que hacer, ¿ya? Sí, aquí lo hacemos. Q más Q seno de alfa más Q coseno de alfa. ¿Listo? Tus respuestas, el perímetro vendría a ser, factorizamos el valor de Q y nos saldría 1 más seno de alfa más coseno de alfa. Y eso vendría a ser nuestra respuesta para el ejercicio número 11. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa manera se resuelven los ejercicios. ¿Ya? A ver, chicos, vayamos al ejercicio número 13. En la número 13 me pide calcular el área del cuadrilátero. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar la formulita de calcular un área teniendo un ángulo y dos lados. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unir este punto con este punto. Una vez que ya está unido, voy a hacer que este sea el área 1 y esto sea el área 2. Entonces, calculemos, ¿ya? Área 1, por aquí nada más, área 1. Va a ser igual. Lado por lado, que vendría a ser 4 por 5, 20. Dividido entre 2, multiplicado por el seno de 30 graditos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el área S1 va a ser igual. Aquí tendríamos 10 multiplicado por el seno de 30 grados, vendría a ser un medio. Entonces, aquí esta área tendríamos 5 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Listo. Y ahora calculamos el área 2. El área 2. De la misma manera sería la multiplicación de los dos. 6 por raíz de 8, que vendría a ser 6 raíz de 8, dividido entre 2, multiplicado por el seno de 45 grados. Aquí tendríamos para nosotros, a ver, hacemos más aquí abajito, S2 va a ser igual. Dividiendo sería 3 raíz de 8 por
El seno de 45 vendría a ser raíz de 2 dividido entre 2. ¿Listo? A ver cuánto nos sale aquí a nosotros. Raíz de 8 por raíz de 2, raíz de 16. La raíz de 16 es 4. 4 por 3, 12. Entre 2, 6. 6 unidades cuadráticas. Como me pide el área total, simplemente aquí, el área total vendría a ser la suma de los dos. ¿Cuánto suma, chicos? 11 unidades cuadradas. Y eso vendría a ser el resultado del ejercicio número 13. ¿Ya? Vayamos a la número 15, nos pide calcular el valor de x en función de alfa y n. Recuerda que si acá trabajamos, necesito este lado o este lado, y no lo tengo, entonces trabajamos de acá. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que quiero, cateto opuesto. Lo que tengo como dato, la hipotenusa. Entonces, este ladito vendrá a ser n por el seno, ¿de qué ángulo? Del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vayamos aquí. ¿Qué es lo que quieres? Cateto adyacente, ¿no es cierto? Cateto adyacente. ¿Qué es lo que tienes como dato? ¿Qué es lo que tienes como dato? La hipotenusa. Entonces, para nosotros, el valor de x será, al dato que tengo, n seno del ángulo alfa por, ¿qué razón me da esto de aquí? Coseno del ángulo alfa. Y eso vendría a ser nuestro resultado del ejercicio número 15. ¿Ya, chicos? A ver, para completar nuestros 10 ejercicios vamos a hacer dos de la autoevaluación. Voy a hacer la número 10 y la número 11. En la número 10 me pide calcular el valor de x en función de alfa, teta y m. Entonces, comenzamos. Para calcular el valor de x necesito uno de los lados. No tengo, entonces comenzamos de acá. Con m y alfa voy a calcular este lado de aquí. ¿De acuerdo? Comenzamos. ¿Qué es lo que quiero? Cateto adyacente. ¿Qué es lo que tengo como dato? Cateto opuesto. Para nosotros, esta altura valdrá el dato que tengo, m por cateto adyacente entre cateto opuesto, nos da cotangente. ¿De qué ángulo? Del ángulo alfa. ¿Listo? Ahora vayamos aquí. En este triángulo, ¿qué es lo que quiero? Cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que tengo como dato? El cateto adyacente. Entonces, para nosotros, el valor de x va a ser igual. El dato que tengo, que vendría a ser m por la cotangente del ángulo alfa, por, ¿qué razón me da? Tangente, ¿de qué ángulo? Del ángulo teta. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. ¿Ya, chicos? Listo. Y en la número 11 está recontra fácil. Nos pide calcular cotangente de teta menos tangente de teta. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente hacer esta astucia, ¿ve? Darle un valor a ese lado que me falta, ¿ya? Solo a este lado le doy un valor. Entonces ahora simplemente reemplacemos. Cotangente de teta, que es todo, la cotangente es cateto adyacente, que vendría a ser x más 5 o 5 más x. 5 más x dividido entre 2. Menos la tangente, aquí debe ser la tangente de alfa, ¿ya? La tangente de alfa para nosotros sería x dividido entre 2. ¿De acuerdo, chicos? Entonces aquí simplemente tendríamos lo siguiente. A ver. 5, es homogéneo, en primer lugar, sería 5 más x menos x. Se van las x, te quedaría 5 medios, que eso para nosotros es 2,5. Y eso vendría a ser la respuesta en el ejercicio número 11. ¿Ya, chicos? Entonces, para terminar, por favor, sin olvidarse, ¿ya? Ustedes tienen como tarea los pares y la 2 y la 4 de la autoevaluación. Recuerden, chicos, que todo lo que hacemos en los videos
deben estar transcritos en el cuaderno. Chicos, nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo.